Bueno, muy bien, está con nosotros Juan Luis Iriarte. Le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, ¿Bien? Cecilio? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Gracias por venir. No, gracias por invitarme siempre. Bueno, ¿cómo está la economía del país? A ver, quizás es una pregunta redundante, ¿no? O, a ver, la gente ya sabe cómo marca el termómetro de la economía, pero en lo que es el análisis puntual de lo que se vive, ¿con qué comenzamos, Juan? Bueno, a ver, hay que entender que el ajuste es lo que se votó. Todo el mundo sabía que se venía un ajuste muy fuerte. De hecho, las encuestas que dieron de Javier Milei ayer estaba viendo arriba de un 70% de aprobación, porque todos sabían que era un ajuste lo que se veía. Estamos viendo el ajuste, vamos casi 4 meses, sabíamos que el gobierno dejó la inflación, la máquina, la locomotora estaba a 260 kilómetros. Recordemos que dejaron la inflación en diciembre al 25,6%, 15.000% corriendo. Pero bueno, la macro se ordenó. ¿Y dónde podemos ver eso? Que los bonos de Argentina siguen volando por las nubes, sigue subiendo 4%, cae el riesgo país. Recordemos que hace solo 3 meses el riesgo país estaba en 2.900 puntos, hoy está en 1.240 puntos. Juan, ¿qué implica eso? ¿Qué significa el riesgo país para la gente que está viendo y que quizás no conoce? ¿Qué significa? Muy simple. A ver, si vos querés salir a tomar dinero en el mercado externo, bien, el riesgo país marca a qué tasa te prestarían. Cuando estamos al 2.900 puntos, significaba que te iban a prestar el 29% anual. Recordemos que el bono del Tesoro de Estados Unidos paga el 6% anual, es decir, y la tasa LIBOR que se presta a nivel mundial se habla de entre un 3 y un 4%. Es decir, Argentina, si hoy tendría que salir a tomar dinero al exterior, digamos, no lo podemos hacer porque todavía estamos con deuda. Estamos con deuda, claro, exactamente. Sí. Estamos terminando de sanear el pasivo del Banco Central. Estaríamos tomando ya, en vez de a 2.900, a 29% anual, estaríamos tomando al 12% anual. Sí. Y lo que proyecta el Fondo Monetario, ¿sí?, es que la inflación, ayer Javier Milei retuiteó un informe que la inflación núcleo en diciembre corría el 55%, ¿sí?, y ahora está al 5%. Bueno, también estamos charlando de que salió el informe del World Economic Outlet, que es un informe interno del Fondo Monetario Internacional, sí, el cual hace un informe semestral. Es el semestre de julio a diciembre que se presenta en enero con actualizaciones. Bueno, sorprendidos porque ellos veían que el informe del año pasado, de julio, proyectaba una inflación para este año con un gobierno anterior hipotético con tarifas pisadas de un 75% de inflación anual. Eso no era real. Bien. ¿Por qué? Pues estaban pisadas todas las tarifas. Todo subsidiado. Todo subsidiado. Entonces claro, era una mentira que estábamos viendo, ¿sí? Hoy y pasó las predicciones del 75 al 150%. Hay que saber leer esto correctamente, porque en ese momento el presidente era Alberto Fernández, Cristina Fernández, la vicepresidenta, y el ministro de Economía era Sergio Massa. Y estábamos en default técnico con el Fondo Monetario Internacional, estaba caído el acuerdo. Y lo que se le decía al Fondo Monetario es lo que nosotros en ese momento le queríamos decir. Si le mentíamos la inflación, porque teníamos pisado las tarifas, y bueno, le mentíamos todo. Entonces el fondo decía, en función a lo que ustedes me dicen, yo estimo para el año que viene una inflación del 75%. Bueno, una vez que se abrió la realidad, que es cuando llega Javier Milei, que es a partir del 11 de diciembre, el fondo se junta en enero, hacer el resumen y tiene que hacer una actualización sobre la nueva realidad y la realidad proyectada es de 150%. Sin subsidio, sin nada. Sin subsidio, sin inflación nada. Real, la gente lo va a ver. Exactamente. Bueno, ayer estaba Domingo Cavallo en el Foro Económico de Forbes, sí, donde él tuvo una excelente, para mí brillante entrevista, donde él ya venía advirtiendo el año pasado, todos los datos de inflación se vienen dando tal cual él lo decía. Recordemos que él es un poco fue el padre de la convertibilidad y es un poco uno de los think tank que asesora a Javier Milei, y él dice que la inflación ya podría a partir de este mes cerrar por debajo del 10% y a partir de mayo podríamos estar en una inflación entre el 6 y el 7%. Ahora, el gobierno también le dice que, ojo, porque después podría estancarse la inflación ahí, entonces entraríamos, ya estamos en la recesión técnica, sí, se estima la caída de entre un 2,3 y un 2,4 del PBI. Recordemos que la mayor caída del PBI la tuvimos en el año 2001, que cayó 4,9, casi 5 puntos en la devaluación, ¿sí? En esta vamos a tener una caída mucho más suave, entre el 2,3, 2,4, 2,5%, lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional. Y hablaba ayer Domingo Cavallo de una U, en vez de en pipa, una reactivación en U. Bien, Juan, hablaba, nombraste varias veces el Fondo Monetario Internacional. Sí. Caputo está en Washington. Exactamente. Caputo está en Washington, se juntó
con Gita Gopinath, también se juntó con Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva estuvo alabando la gestión que está haciendo el gobierno, ellos no lo pueden creer. Y acá se está hablando del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que busca el gobierno, pues está buscando dólares. Recordemos que necesita 15.000 millones de dólares para poder abrir, porque hay 15.000 millones de dólares en las PASE, claro, en las PASE ex-LELIQ que están en el Banco Central, y necesita 15.000 millones de dólares. Bien, el Fondo Monetario, si bien va a haber un nuevo acuerdo, lo dijo Gita Gopinath, no va a ser tan generoso como de 15.000 millones de dólares. Bien. Se habla que podría estar entre los 5.000 o 7.000 millones de dólares. El resto, por eso la agenda del ministro de Economía en Washington es también visitar a otros actores importantes de finanzas, entre esos la JP Morgan, el Banco Mundial. Conocido. Exactamente. Y se va a juntar con 300 inversores de fondos de inversión de Estados Unidos. Recordemos que la Argentina tiene unos bonos, cuando Javier Milei asumió, los bonos de la deuda argentina estaban en el 18% y a los 20 días ya los bonos están casi el 60%. Es decir, la Argentina recuperó, teníamos 20.000 millones de dólares y ya tenemos 60.000 millones de dólares en bonos. Es decir, bueno, un gol de media cancha, ¿no? Juan, nombraste el círculo rojo en los títulos. Mañana va a hablar Javier Milei en el Foro Económico de Yao Yao, frente al Círculo Rojo argentino, sobre las perspectivas. Va a ser un diagnóstico. Círculo Rojo, le explicamos a la gente qué es. Círculo Rojo es básicamente la matriz de empresarios productivos de la Argentina que concentra el 90% de la producción. Son importantes. Son muy importantes y es parte de lo que Javier Milei está enfrentando, porque recordemos que también tiene el 90% de la cartera de la carterización del mercado interno, y es también la batalla que él está dando por el tema de que, recordemos que el Círculo Rojo prició un dólar 2.500 y se comieron la curva. Claro, sí. Cavallo decía que si bien el dólar está atrasado, podría, si es que mañana se consiguen los 15.000 millones de dólares, el precio estaría entre los 1.100 y 1.300 pesos, es decir, no más de eso, ¿no? O sea que estamos más o menos ahí. Bueno, y el objetivo de Milei en esta exposición ante el Círculo Rojo, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a ver, él va a hablar de perspectivas económicas. ¿O qué se espera, claro? Yo creo en lo personal que él está tratando de negociar con el Círculo Rojo porque, digamos, la pelea es por qué me están subiendo los precios a 2.500 y están haciendo sufrir a la gente tanto la inflación. Esto tiene que ver porque todavía al no conseguir los 15 millones de dólares no puede abrir el cepo y no puede hacer entrar competidores internos. Entonces se llama lo que se dice en economía un mercado imperfecto, ya que son muy pocos los jugadores internos que pueden competir, ¿no? Bueno, por último, Juan, la ley Ómnibus que está ingresando al Congreso nuevamente. Bueno, viene con reformas tanto en lo impositivo como la parte fiscal, muy importante, porque se habla de que la tasa, digamos, de un nuevo blanqueo va a ser de cero, es decir, el gobierno podría no recaudar nada o por ahí puede hablarse de un 2%. Recordemos que el gobierno anterior había puesto una tasa de entre 7 y el 8%. Se estima que va a haber un blanqueo entre 60.000 y 70.000 millones de dólares de mucha gente que en el último gobierno, cuando se puso el cepo, recordemos que Macri, cuando perdió las elecciones y a punto de entregar el gobierno, Alberto Fernández le pidió que ponga el cepo. Bueno, lo puso el cepo y a partir de ahí comenzó, una economía donde, digamos, encorsetada, se generaba mucha economía en negro. Bueno, esa economía en negro se va a buscar a través de un nuevo plan de blanqueo, que se blanquee ese capital, ¿no? Bueno, Juan, antes de la despedida, Daniel te tiene una pregunta. Sí, cómo no. Un gusto. Juan, ¿cómo te va? A ver, para el que tiene la posibilidad de tener un ahorro, ¿es conveniente el plazo fijo? Bueno, excelente pregunta, Dani. Sí, en este momento te diría que la mejor inversión es el plazo fijo porque el dólar está planchado. Y supongamos que el gobierno consiga agosto, septiembre, 15.000 millones de dólares, puede abrir el cepo. Hasta agosto, septiembre, digamos, en el caso ese, lo peor que puede pasar es que el dólar pase de los 1.050 que está hoy a 1.200. Es decir, la diferencia sería muy poca, sería un 12 o un 15%. Y vos con el plazo fijo en los próximos 6 meses te podés levantar 5 por 6 con un 35, un 40%. Así que sí, la mejor inversión en este momento sigue siendo el plazo fijo. Bueno, Juan, para la próxima semana hablamos seguramente de paritarias, porque los gremios ya empiezan a presionar nuevamente, sobre todo acá en la provincia, para saber qué pasa a partir de mayo. Sí, ha sido un gusto como siempre. El gusto es mío, gracias. Muy bien. Juan Luis Iriarte, acá en la pantalla de América Tucumán.